Bienvenidos a todos a este segundo video sobre la reflexión de riesgos. Si ustedes recuerdan, en el video anterior estuvimos viajando en el tiempo, recorrimos, ¿no es cierto?, desde la antigua Babilonia, en la cual vimos ahí que existían unos señores que se llamaban Asipus, que eran considerados los primeros consultores de riesgos, para luego avanzar hacia la cultura griega, con su concepto rifa de riesgo. Después estuvimos revisando y comentando sobre el Corán, como en el Corán aparece en 120 versículos la palabra riesgo, aparece como risk, y que tiene un sentido ambivalente que no es ni bueno ni malo. Eso es lo que depara la providencia solamente. Pero, posteriormente, se empezó a usar este concepto y emigró al concepto solamente de daño, de peligro, de algo siempre perjudicial. Y también comentamos que había una teoría española sobre el riesgo que decía que venía de riesgo o peñón. Ese es un poco el recorrido histórico y quedamos también en ese video que a partir de ahora íbamos a comentar las definiciones actuales de riesgo, que se entiende hoy día por riesgo. Y para eso vamos a hacerlo bajo tres fuentes distintas, primero de la OIT, posteriormente de la ISO y por último de la IRM. Ahora, previo a hablar sobre las definiciones, quisiera dejar en claro lo siguiente. La palabra riesgo hoy día puede ser vista desde el punto de vista de distintos ámbitos, dependiendo el objetivo del negocio que tenga cada uno. Entonces, por ejemplo, a una persona en una empresa le podría interesar el riesgo desde el punto de vista financiero, a otro desde el punto de vista medioambiental, a otro desde el punto de vista de la seguridad, a otro desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, a otra persona desde el punto de vista de la imagen pública, etc. Es decir, el riesgo es amplio. Y cuando digo que el riesgo puede verse también ahora desde el punto de vista de distintos niveles, puede verse desde el punto de vista estratégico. Por ejemplo, un empresario puede estar analizando los riesgos desde el punto de vista de que va a fracasar o no, o va a funcionar bien su negocio, o desde el punto de vista bien puntual de una tarea específica que se esté realizando. Entonces, esa es la gran variedad y amplio espectro del riesgo. Ahora, para efecto de esta serie de videos, inicialmente, estamos viendo solamente el aspecto de seguridad y salud en el trabajo. Veamos ahora sobre la definición de riesgo de la OIT. Previo a comentar sobre lo que es la definición de riesgo de la OIT, me parece pertinente recordar brevemente qué es lo que es la OIT. La OIT, bajo su denominación en español OIT o ILO en inglés, es un organismo que surgió al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1819. ¿Y qué pasó ahí? Dijo, en 1919. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Cuando se firma un tratado que se llama el Tratado de Versalles, que da fin a la Primera Guerra Mundial, se incorpora dentro del tratado la creación de la OIT. Esta es la única agencia tripartita de la ONU. ¿Qué quiere decir que sea tripartita? Quiere decir que está formado por representantes de los empleadores, de los trabajadores y de los gobiernos. Es súper interesante en ese sentido la figura que tiene la OIT. Cuando surge la OIT, surge bajo la necesidad de ellos, viéndolo de esa manera, de que para que haya paz en el mundo, para que haya paz en los países, tiene que haber justicia social. Y la justicia social parte por obtener, ¿no es cierto?, obtener trabajos decentes. Por lo tanto, el tener trabajos decentes es el objetivo principal, ¿no es cierto?, de la OIT. Y para eso da recomendaciones en distintos aspectos laborales. La OIT tiene un rol normativo, emite recomendaciones y también convenios. Los convenios son de obligatorio cumplimiento de parte de los países, no así las recomendaciones. Desde que se creó la OIT a la fecha aproximadamente hay 185 convenios, de los cuales 70 corresponden a seguridad y salud del trabajo. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que la seguridad y salud del trabajo es un aspecto bastante relevante, ¿no es cierto?, de la OIT. De hecho, la OIT tiene incluso publicada una enciclopedia de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, vamos entonces ya, habiendo hecho este preámbulo, a definir riesgo de acuerdo a la OIT. Voy a dar una lectura textual a la definición. Riesgo es una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la gravedad de las lesiones o daños a la salud de las personas causadas por este evento. Entonces aquí es importante que nos vamos a detener a revisar qué significa cada una de estas cosas, porque cuando uno lee una definición parece muy simple. Vamos
por parte. Riesgo entonces igual probabilidad de ocurrencia por consecuencia probable. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que tener en cuenta, cuando hablemos de riesgo, de acuerdo a la OIT, al menos dos variables, probabilidad de ocurrencia, consecuencia probable, y además un tercer elemento que menciona que es común para la probabilidad de la consecuencia, que es el evento peligroso. Vamos a iniciar conversando un poquito sobre lo que es la probabilidad de ocurrencia, y para eso vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Mucha gente confunde probabilidad de ocurrencia con posibilidad, y de hecho en algunas definiciones sale dice riesgo es posibilidad. Ahora, ¿cuál es la distinción que quiero hacerle yo acá? Lo siguiente. La posibilidad significa la alternativa de que algo realmente exista. Consideremos dos ejemplos. Usted tira una moneda al aire. Ahora, si usted tira una moneda al aire y quiere elegir una cara, por ejemplo, usted sabe que hay dos alternativas, cara o sello. Esas son las posibilidades. Si ahora yo tiro un dado, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que el dado tiene 6 números, por lo tanto existen 6 alternativas distintas de que pueden salir. Esas son las posibilidades. Entremos ahora al concepto de probabilidad. Yo elijo un número cualquiera del dado, o elijo cara o sello en el caso de la moneda. Ahí yo estoy eligiendo una de las posibilidades existentes. En el caso de la moneda es una posibilidad sobre dos posibilidades. Desde un punto de vista matemático, la probabilidad se mide de 0 a 1, porque se mide o se calcula teniendo en cuenta en un numerador el evento que yo deseo o que no deseo, dividido por el total de alternativas. Por lo tanto, en el caso de la moneda es bastante simple. Tenemos, yo quiero cara, una alternativa, dividido por el total de alternativas, cara y sello, 2. Un medio, 0,5. En el caso del dado, sería un número, por ejemplo el 4, dividido por 6 alternativas, ¿no es cierto? Sería 1 sobre 6, más o menos 0,16, 0,17. Entonces, si yo quisiera ya entrar a preguntarme cuál es la relación exacta que existe entre la probabilidad y la posibilidad, yo podría decir, mira, una manera de relacionarlo es decir, podría preguntarme qué tan posible es que un evento ocurra o qué tan probable que un evento ocurra, esa es la probabilidad. Es decir, reitero, qué tan posible que se dé un determinado resultado, esa sería la probabilidad, una respuesta. Eso es por una parte. Despejado el concepto de la probabilidad como término general, uno debería preguntarse, bueno, ¿cómo se aplica esto a la seguridad? ¿Es aplicable realmente? Porque claro, el concepto se ve bastante fácil. Entonces uno debería preguntarse, ¿en la empresa es posible realmente estimar todas las posibilidades de accidentes y conocer todos los posibles accidentes? Y si pudiésemos hacerlo, ¿podríamos definir realmente las probabilidades que ellos ocurran y sus consecuencias? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué dificultaría el cálculo? La respuesta es bastante simple. En el caso de la moneda y el dado, yo sé exactamente el número de alternativas. En el caso de una empresa, el número de alternativas es infinita, el número de alternativas de interacciones y de probabilidades. Basta que usted llegue 1 minuto, 2 minutos tarde al trabajo y él va a desarrollarse una dinámica totalmente distinta. La contingencia va a cambiar. Por lo tanto, es muy difícil estimar con cierta exactitud la probabilidad y la consecuencia de un evento, en este caso de un accidente. Entonces, como primera conclusión podríamos tener de que si yo deseo tener certeza en el cálculo de la probabilidad de ocurrencia de un evento, debería tener mucha información. ¿Ya? Y eso es difícil en la práctica. Dicho eso, vamos ahora a conversar un poco sobre las consecuencias. La pregunta que también nos podríamos hacer, ¿se puede estimar realmente las consecuencias de un evento? Y si se pudiera, ¿cuál creen ustedes que son las principales causas, o no es cierto, de explicación de que podrían explicar las consecuencias de un evento? Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Las consecuencias de un evento pueden variar y no son azarísticas. Y fundamentalmente dependen de un factor que se llama la energía en juego. Pero antes de especificar eso, quiero comentarle que el concepto de evento peligroso, de peligro, ¿no es cierto?, lo voy a explicar bien en otro video. Ahora solamente vamos a dejar, para efecto de este video, que vamos a decir que un evento lo podemos entender como un accidente. Ejemplo, un vehículo atropelló a una persona. Ese sería el evento. Y vamos a decir también que evento peligroso es un evento que provoca un daño. ¿Ya? Básicamente esos son los conceptos que vamos a manejar por el momento.
Entonces, la conclusión 2 que podríamos tener, que era para predecir las consecuencias de un evento, debo conocer la capacidad de daño de los elementos con los que estoy interactuando. Y dentro de eso, la capacidad de daño va a depender fundamentalmente de las energías en juego. Si ustedes consideran la posibilidad de que se caen, una cosa es caerse a 1 metro de altura y otra caerse a 9 metros de altura. La energía en juego es totalmente distinta, por lo tanto, el daño predecible es bastante diferente. Resumiendo, recuerden, cuando hablen de riesgos, siempre deben hacerlo bajo 2 conceptos: probabilidad de ocurrencia y consecuencia probable. Si yo digo, hay un riesgo de choque, un riesgo de atropello, en el lenguaje común estaría bien, pero técnicamente sería incorrecto. Yo debería especificar cuál es la probabilidad y la consecuencia. Yo podría decir, hay una alta probabilidad de que me atropellen y quedar y morir. O bien decir, hay un alto riesgo. Y en eso incorporar el concepto de probabilidad y consecuencia. Por lo tanto, básicamente es eso. Y lo otro es que si ustedes quieren saber exactamente cuál es la probabilidad de que un evento ocurra en la empresa, deben manejar mucha información. Y eso en la actualidad no siempre es posible. Entonces, para concluir este video, los quiero invitar para la próxima sesión en que vamos a hablar sobre el concepto de riesgo, pero ya desde el punto de vista de la ISO. Muchas gracias.